y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a hablar sobre el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Y este sermón lo he dividido en 3 momentos. En el primer momento voy a explicar la información del contexto del texto, que nos va a permitir entender a profundidad el mensaje. En segundo lugar, voy a explicar la estructura de los versículos que leímos, de los 7 versículos que leímos. Tienen una estructura literaria. Y en tercer lugar, vamos a entrar al mensaje, que es lo que quiere comunicar el escritor a los lectores. Por tanto, vamos a ir paso a paso para que podamos nosotros obtener el mejor resultado de esta lectura. Lo primero es decirles que vamos a estudiar, para entender mejor el escrito, vamos a hablar de algunos datos de la cultura, de la religión y algunos aspectos sociales que son importantes, que están ahí en el texto, pero que a veces los pasamos de largo cuando lo leemos. Y algo bien importante es que para saber por qué esta iglesia había perdido su primer amor, es necesario que nosotros entendamos qué factores habían incidido en la situación espiritual, porque si usted se fija, hay un reproche que el Señor le hace ahí, le está encarando y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué aspectos estaban influyendo, incidiendo en aquella iglesia para que hayan abandonado su primer amor? ¿Qué era lo que había sucedido? En segundo lugar, debemos conocer la estructura del texto y finalmente, cuáles son esas exhortaciones bien puntuales que el texto nos plantea. Vamos a ver entonces un poco acerca del contexto. Sabemos mucho sobre la ciudad de Éfeso. En primer lugar, tienen ustedes ahí en sus pantallas que la ciudad de Éfeso era la ciudad más importante de la provincia de Asia. Asia, hermano, no se está refiriendo ni a China ni a nada de esos lugares. Era una provincia que el Imperio Romano le había llamado Asia Menor, donde hoy es Turquía, donde está hoy la actual Turquía. Toda esa parte se le llamaba Asia Menor. Así que no se imagine que eran chinitos los que estaban ahí, no nada que ver, ¿sí? Era una designación que el imperio así había considerado. Pero Éfeso no era la capital, no era la ciudad capital del Asia Menor. Sin embargo, era la más importante de todas las ciudades, más importante que la misma capital. Y esta ciudad de Éfeso era considerada la primera y la más grande metrópoli de Asia. Fíjese que hay unos escritores que a Éfeso le llamaban Lumen Asiae, que significaba la luz de Asia. Imagínense cómo se referían a la ciudad de Éfeso, la luz de Asia. O sea, estamos hablando, hermano, que en esa época esta ciudad era la que más resplandecía en materia de economía, en materia de desarrollo intelectual de la provincia de Asia. Y en los tiempos de Juan, el que escribe el Apocalipsis, en Éfeso estaba el puerto más importante de toda Asia, el puerto más importante. O sea, ahí había
que llegar todo barco importante, la mercadería más importante, todo eso tenía que llegar a Éfeso. Y también Éfeso era un punto de convergencia de las carreteras desde el lejano Éufrates y desde Mesopotamia. O sea, imagínense todo lo que convergía en la ciudad de Éfeso, carreteras, puertos. Y le llamaban a Éfeso el gran mercado de Asia. Allí había, hermano, lo que usted quisiera. Ahí estaban las mejores especies aromáticas, ahí estaban las mejores telas, ahí estaban los mejores animales, las mejores bestias de carga, de trabajo, esclavos, lo que usted quisiera. En esa ciudad de Éfeso usted lo podía encontrar. Y era un paso obligado para ir a Roma. Imagínense la importancia que Éfeso tenía. Esto es como Estados Unidos ahora, hermano. Todo el que quiere viajar generalmente tiene que hacer una escala. ¿A dónde? Aquí en los Estados Unidos. Por eso hay mucha gente de Centroamérica, México, Suramérica, que a veces no logran viajar a ciertos países porque hay escala en este país. Y usted tiene que solicitar una visa, aunque usted vaya a hacer una escala, tiene que solicitar una visa o un permiso especial para entrar a este país. Algo así era Éfeso, un lugar sumamente importante. Y fíjese que la ubicación lo convertía en la ciudad más rica e importante de Asia. Pero mire cómo le llamaban a esta ciudad de Éfeso, le llamaban la feria de las vanidades del mundo antiguo. La feria de las vanidades del mundo antiguo. Es decir, que si usted quería encontrar los placeres más exóticos, usted tenía que ir a Éfeso. Si usted quería encontrar la moda más importante de aquella época, tenía que ir a Éfeso. Quería encontrar lo mejor, lo más actualizado, lo más desarrollado, lo que usted consideraba que era lo último, usted tenía que ir a Éfeso. Hermano, para que usted vea dónde estaba ubicada esta iglesia. No la tenían fácil los cristianos de ese lugar. Había tanta distracción, había tanto dinero, había tanto que ver, había tanto que hacer, hermano. El problema es que nosotros a veces creemos que las iglesias de la Biblia eran santos los hermanos porque no había pecado alrededor, y la gente puede llegar a pensar, no, es que en aquellos años y de qué iba a pecar la gente. No, hermano, la depravación humana siempre ha sido la misma toda la historia. La distracción, hermano, también fue la misma. Lo que sucede hoy en día, esta ciudad, cuando yo estaba estudiando este texto, Pastor Guardado, a mí se me venía a la mente todo lo que hay en esta ciudad de Los Ángeles y todo lo que hay a los alrededores de Los Ángeles. Hermano, aquí está, si usted quiere parques acuáticos, hay parques acuáticos. Si quiere parques mecánicos, de diversión mecánica, hay parques con ruedas mecánicas, con juegos mecánicos. Quiere viajar en barco, va en barco. Quiere ir en yate, va en yate. Quiere andar en lancha, en lanchas. Quiere subir a un helicóptero, también ahí puede alquilar. Quiere subirse a una avioneta y dar un paseo por la ciudad, puede hacerlo también. Quiere comer en el restaurante más alto del edificio más alto, ahí también puede comer. En esta ciudad hay todo lo que usted quiera ver, todo lo que usted quiera hacer, hermano. Así que el contexto cultural de Éfeso es muy parecido al contexto en el que estamos nosotros hoy aquí en los Estados Unidos. ¿Cuántos lo alaban al Señor? Amén. Entonces, para que usted vea cómo era la situación en la que se encontraban los hermanos. Pero no solamente tenían las tentaciones materiales, las tentaciones de la diversión, sino que en el aspecto espiritual había una carga religiosa fuerte alrededor de esta congregación. Fíjese que Éfeso era el centro del culto de Artemisa. El templo de Artemisa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, era algo sublime al ojo humano. Era algo imponente, el templo de la diosa Artemisa. Y yo saqué un dato bien interesante. Y fíjese que este templo tenía 120 columnas. Alrededor de todo. Y de esas 120 columnas, 36 columnas estaban cubiertas de oro y tenían incrustaciones de oro. Estamos hablando, hermano, de un lugar ostentoso, opulento, donde usted entraba y usted se quedaba con la boca abierta. Ahí estaba en la ciudad de Éfeso.
Y los efesios se sentían orgullosos de tener ese monumento ahí. O sea, los seres humanos tendemos a eso, ¿verdad, hermano? No, aquí en mi ciudad vos vas a encontrar aquí, vas a encontrar, no nos enorgullecemos, las cosas no son ni de nosotros, ¿verdad, hermano? Pero nosotros nos sentimos orgullosos, ¿verdad? No, mira, aquí está el lago más grande, aquí está la montaña más alta, aquí está el volcán más grande. Los efesios decían, aquí está el templo más importante de adoración a la diosa Artemisa, y es un templo con incrustaciones de oro, es un templo con 120 columnas. Hermano, estos tenían de qué jactarse. Y también Éfeso tenía templos famosos. No solamente tenía el templo de esta diosa Artemisa, sino que tenía templos dedicados a la adoración a los emperadores, al emperador Claudio, a Nerón, a Adriano, a Severo. Mire todo lo que había en ese lugar. La situación espiritual de esta iglesia no era nada sencilla. También era famosa por las conocidas cartas efesias. ¿Qué eran las cartas efesias? Eran amuletos de encantamiento que ellos vendían. En esa ciudad vendían estas cartas efesias que eran amuletos, y la gente viajaba de todas partes del mundo, hermano Tony, a comprar esos amuletos, porque prometían esos amuletos darle buena suerte a usted en el amor, darle buena suerte en los negocios, darle buena suerte a usted en la salud. Si usted estaba enfermo, esos amuletos prometían curarlo. Si usted estaba pasando por situaciones de esterilidad en su pareja, prometían sanar su esterilidad, prometían ayudarle a mejorar en los negocios, y venía gente de todo el mundo a comprar, hermano, esos encantamientos, esas situaciones de carácter esotérico. Así es que no solamente tenía eso la ciudad de Éfeso, sino que tenía sacerdotisas, hermano, dentro de este templo. Y estas sacerdotisas eran un tipo de prostitutas sagradas. O sea que ahí los adoradores podían llegar y tener actividad sexual sagrada, según el contexto de ellos, para la fertilidad, para la salud, para tantas cosas. Ya van a empezar a preguntar los varones dónde está ese templo, hermano. Ya quedó solo la ruina, hermano. No se alegre. ¿Dónde está ese ministerio? Hermano, vea todo lo que había en ese lugar. ¿Cómo era la situación de esta iglesia? No la tenía fácil esta joven iglesia. Y allí tenemos en pantalla la imagen de una reconstrucción del templo. Mire todas las columnas que tenía. Y a la par, usted puede observar, esa era la estatua de la famosa diosa Artemisa. Todo lo que tiene esa estatua, ese ídolo, hermano, no vayan a pensar que son morros o tecomates o no sé. Son senos. Era una diosa multimamia con polimastos, es decir, con una serie de pechos de mujer simulados. Todo eso que usted ve ahí son pechos de mujer que esta diosa tenía, y esa era la diosa que adoraban en ese lugar. Hermano y hermana, para que usted se haga la idea de la situación, ahora veamos algo ya sobre la carta, para que vea el contexto de esta ciudad. En la carta, los versículos que leímos tienen 4 grandes partes. La primera parte de esta carta es la presentación. En el versículo 1, Cristo se presenta. Esta carta tiene la estructura de un edicto imperial. Los edictos imperiales eran transmitidos a la población y después eran colgados, eran pegados en los lugares más importantes de las ciudades. La estructura de esta carta de Apocalipsis 2 tiene la forma de un edicto real, las partes de un edicto real. Y en la primera parte se está presentando el que habla, se está presentando el rey, es la presentación de Cristo. Y Cristo se presenta como el Cristo resucitado, que habla con toda autoridad y sabe todas las cosas y ve todas las cosas, en el versículo 1. Luego en el versículo 2, del versículo 2, hermano, vamos a encontrar el elogio.
vamos a encontrar que el Señor le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. El Señor está elogiando el Mesías resucitado, poderoso. Reconoce las virtudes de la congregación, una iglesia luchadora y esforzada. Hoy entiende por qué el Señor la está elogiando, esta iglesia. Porque era una iglesia que se encontraba, hermana Jessica, en medio de una gran depravación. Era una iglesia que se encontraba en medio de adoración sexual. Era una iglesia que se encontraba en medio de brujería. Era una iglesia que se encontraba en medio de idolatría. Era una iglesia que se encontraba en medio de una distracción, en medio de perversión. Sin embargo, esta iglesia había mantenido su arduo trabajo, su paciencia, y había confrontado las mentiras que habían en su ambiente. Esa es la importancia de entender el contexto de esto. Que era una iglesia luchadora, una iglesia esforzada. Hermano, el Señor siempre establece su pueblo. La Biblia dice claramente: donde abundó el pecado, que dice la palabra, hermano, sobreabunda el que, mi hermano, la gracia. Por más tiniebla, por más oscuridad que quiera haber, siempre la luz de Dios va a brillar. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted lo cree, dele la gloria al Rey esta noche. Así es que mire, el elogio, y bien merecido elogio, hermano, bien merecido elogio. En tercer lugar, la estructura de este pasaje tiene una amonestación. ¿Y cuál es la amonestación? Versículo 4: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la amonestación que el Cristo resucitado, el Mesías resucitado, le encara a la iglesia. A pesar que se habían esforzado, a pesar que habían batallado, a pesar que habían confrontado, era una iglesia que estaba descuidada en su primer amor. Luego, en el versículo 5, vamos a encontrar las exhortaciones puntuales, las palabras de ánimo, los llamados puntuales que el Señor le hace a esta iglesia. Y en el 6 y en el 7 tenemos la promesa para los vencedores y el cierre de este corto escrito. Ahí, para todos aquellos que no se rindan, para todos aquellos que se esfuerzan por dar más, por aquellos que se esfuerzan por cambiar la situación actual, aquellos que quieren seguir avanzando hasta saber que están caminando en la voluntad de Dios, para ellos el Señor tiene una gran promesa. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Así que allí tenemos, hermano, el panorama. Sabemos que era una iglesia sentada en medio de depravación, corrupción, idolatría, brujería, un montón de cosas. Y era una iglesia que había luchado, que se había esforzado. Era una iglesia que no se había rendido. Sin embargo, tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Bueno, el mensaje es las exhortaciones para volver al primer amor. Ese es el mensaje a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, como les dije, era considerada la madre. Era una iglesia que se consideraba la madre de las demás iglesias de alrededor. Era una iglesia que había plantado iglesias hijas. Fue la única de las 7 iglesias que el mismo apóstol Pablo la ministró durante 3. Mira, hermano, qué privilegio el de esa iglesia. Una iglesia dirigida. Si usted quería conocer una iglesia que haya dirigido Pablo, pues es la iglesia de Éfeso. Él estuvo ahí por 3 años personalmente administrando esa iglesia, habiendo pasado mucho tiempo con los hermanos. Y en ese tiempo, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, usted lo puede revisar al llegar a su casa, sucedió un hermoso avivamiento en esa ciudad. Y ahí llegaban los brujos, los encantadores, los hechiceros, hermanos. Llegaban y entregaban los libros para ser quemados al entrar en contacto con la poderosa predicación del evangelio. Mi hermano, quiero decirle algo: el evangelio tiene un poder transformador y no hay fuerza de las tinieblas que pueda detener el avance del evangelio. Alabado sea su nombre. La iglesia no debe de tener temor, no debe de sentirse amedrentada. La iglesia debe de levantar manos en el nombre del Señor y creer que su Dios es todopoderoso y está con la iglesia para darle la victoria. ¿Cuántos lo creen, mi hermano, esta noche?
Así es que mire qué interesante, esta iglesia gozó de lo que se llama una sucesión pastoral. Primero la pastoreó Pablo, luego la pastoreó Timoteo y de último la pastoreó Juan. Mire qué calidad de iglesia era esta, hermano. No se podían quejar que tuvieron malos pastores, malos ejemplos, porque hay gente que dice, no, es que mire, es que si que la viera la iglesia donde yo me congrego, el pastor, es que viera la pastora, es que bien. Mira, hay gente, hermano, que de todo se queja y por todo se queja. Si el pastor es muy estricto, dicen, no, este pastor es más estricto que la Biblia, es más estricto que Dios. Si el pastor es condescendiente con la gente, es diplomático, dicen, no, este pastor es aguado, este pastor no tiene carácter. Si el pastor, hermano, es exigente, dicen, hombre, ni que me estuvieran pagando. Hermano, la gente nunca va a estar bien. Siempre va a querer encontrar un defecto en el otro, pero nunca quiere encontrar los propios suyos. Amén. Denle la gloria al Señor si se la va a dar. Ese no es para Marlon Sánchez, es para el Rey de Reyes. Mira, hermano, y algunos llegan a pensar que desde esta ciudad de Éfeso y en esta iglesia de Éfeso se escribieron las epístolas pastorales, el cuarto evangelio, las epístolas de Juan y finalmente el Apocalipsis, para que usted vea la relevancia que esta iglesia tenía. La gran pregunta es, hermano Marlon, y entonces, ¿qué había pasado con esta iglesia? ¿Cómo es que esta iglesia el Señor la está confrontando y le está diciendo, has dejado tu primer amor? ¿Por qué le está diciendo esto? Bueno, la iglesia había combatido arduamente contra varios tipos de falsos ministros. En primer lugar, la iglesia de Éfeso había confrontado a los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Hermano, los judaizantes era un grupo de judíos que se habían infiltrado en el cristianismo y obligaban a la gente a circuncidarse porque decían que la gracia de Cristo no era suficiente. Obligaban a la gente a seguir ciertas dietas, a celebrar ciertos días de fiesta, a observar el comportamiento de la luna, de las estrellas, hermano, con una serie de ideas extrañas, y las trataban de infiltrar dentro de la iglesia, hermano. Y la iglesia de Éfeso había combatido contra estos sujetos, hermano. La iglesia de Éfeso los había confrontado, mi hermano. La iglesia de Éfeso no los había dejado entrar a estos sujetos falsos apóstoles, falsos ministros del Señor. Y había confrontado también contra los falsos apóstoles que decían ser enviados, que decían haber conocido a Jesús, que decían haber compartido con Cristo y por eso querían enseñorearse de las iglesias. La iglesia de Éfeso había confrontado a estos sujetos y no los había dejado entrar a su seno tampoco. Así es que, hermano, también la iglesia de Éfeso había tenido que enfrentar a los supuestos falsos profetas. Había un grupo de ministros itinerantes que viajaban de ciudad en ciudad y se establecían en las iglesias, hermano. Y una vez que se establecían en las iglesias, comenzaban a explotar las iglesias, comenzaban a dañar las iglesias, a abusar de la bondad de las iglesias. Entonces la iglesia de Éfeso los había confrontado y los había expulsado. Hermano y hermana, era una iglesia que había batallado por mantenerse apegada a las enseñanzas del apóstol Pablo, a las enseñanzas del apóstol Juan, a las enseñanzas transmitidas por Timoteo. Era una iglesia que había tratado de mantenerse fiel, pero esa batalla, esa lucha constante los había debilitado. Eso era lo que estaba pasando con esa iglesia. Habían peleado demasiado, estaban en constante batalla y eso les terminó pasando la factura, de tal manera que habían perdido ya el primer amor. Y por esa razón, la primera exhortación, y les dice el Señor, recuerda de dónde has caído. Hermano, esta palabra, este recordar de dónde has caído, no solamente se está refiriendo a hacer una reminiscencia, un trabajo de carácter cognitivo, una reminiscencia en la mente, sino que le está haciendo una invitación a que preste atención a lo que antes era importante. Esto se puede referir en dos líneas. En primer lugar, se puede referir a volver a hacer la obra con la misma pasión que la hacían al inicio. Hermano, ¿cuántos se acuerdan cuando se acababan de convertir, hermano? Solo el pastor Guardado se acuerda. Hermano, ¿cuántos nos acordamos cuando estábamos recién convertidos?
Ah, no quieren decir amén, hermano. ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban recién llegados al evangelio, hermano? Sí o no, hermano, que éramos los primeros en llegar a la iglesia. Sí o no, hermano, que nos encantaba, hermano. Y muchos de nosotros, hermano, llegábamos a la iglesia, nos arrodillábamos a orar, hermano. Éramos los que estábamos ahí. Habían muchos de nosotros que estábamos hasta esperando que abrieran el templo. Si el pastor no abría el templo temprano, nos enojábamos porque nosotros queríamos estar en la casa del Señor. Pasábamos orando, pasábamos leyendo la Biblia, pasábamos clamando, pasábamos, hermano, involucrados en las cosas del Señor. Y para nosotros, escuchen lo que le voy a decir, no había nada ni nadie más importante que Cristo Jesús en nuestra vida. Cualquiera podía esperar, pero si nosotros estábamos con Cristo, estábamos felices. Si estábamos en las cosas de Dios, estábamos completos. Si estábamos adorando, no nos importaba el tiempo. Si estábamos sirviendo, no nos importaba nada más que estar en conexión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, alabado sea su santo nombre. Hay una exhortación, y esta exhortación posiblemente es: no hagas las cosas de manera mecánica, no hagas las cosas sin el corazón ardiente, no sirvas por compromiso, no sirvas solo para que te miren, no sirvas porque si no la gente va a decir: ay, está caído el hermano, no se congregó, anda mal. No, déjate de esas cosas, hermano. El Señor es el que conoce el corazón. Por eso al inicio de la carta, alabado sea su nombre, Él se presenta como el que todo lo sabe, como el que todo lo mira. Y me encanta porque le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Pero esa traducción, yo conozco, sería mejor la traducción: yo sé tus obras. Hermanos, no hay nada más lindo, hermano, que mantener la pasión encendida por Cristo. Porque cuando la pasión, el amor por Cristo se le acaba, hermano, usted comienza a ver feo todo, mi hermano. Eso es como cuando usted ya no quiere a la mujer, la mira fea. Cuando la mujer ya no quiere al marido, lo mira feo. Lo mira y dice: yo cómo fui capaz de casarme con este hombrecito que hasta donde se para deja feíto. Y el esposo dice: ay, esta mujer, dice, ay, cuando yo me la llevé, dice, tenía cinturita de Coca-Cola, dice, ahora parece de 2 litros. Le mira, solo le anda viendo defectos a la mujer, hermano, y la mujer solo le anda viendo defectos al hombre. Eso es cuando ya el amor se ha acabado. Lo mismo le sucede al cristiano cuando ya no hay pasión, cuando ya no hay amor por la obra. Dice: ay, tengo que ir al culto otra vez, ay, me toca servir otra vez, ay, qué barbaridad, Señor, mejor llévame. Se le olvida que cuando comenzó le hizo promesas al Señor, hermano. Míreles cuánto le hacíamos promesas al Señor, hermano. No tenga pena, desnude su corazón delante del Señor esta noche y acuérdese todas las promesas que un día le hizo el Señor. Usted estando allá en su pueblo, estando allá en su ciudad de donde usted viene, de México, Nicaragua, Cuba, Brasil, Perú, Chile, El Salvador, Honduras, no sé, hermano, de dónde venga usted, pero allá en su lugar usted llegaba a aquella iglesia, doblaba sus rodillas y se ponía en el altar y oraba y le decía: Señor, yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero darte todo lo que soy, Señor, en mi vida, quiero que seas el primero. Oh, qué lindos, hermanos, son esos momentos delante de Dios. Esos son los momentos que te mantienen vivo, esos son los momentos que te mantienen constante en la fe. Oh, mi hermano, es tiempo que la iglesia recupere esa pasión, ese amor. No al hacer por hacer, eso no sirve, hermano. El hacer con amor, el hacer con pasión, hermano. Qué bonito es cuando el esposo o la esposa llegan a la casa y el esposo o la esposa le tiene un detalle que se lo ha preparado con amor. Qué lindo es eso cuando le dice, la esposa le dice al esposo: mi amor, mira, aquí te tengo el cafecito que a ti te gusta tomarte. Ay, mi hermano, el esposo dice: por eso no pasé allá a Starbucks, porque yo sabía que vos me tenías aquí mi cafecito, mi amor. Qué bonito es ese, cuando hay ese amor. Pero qué duro, hermano,
hermano, es cuando el esposo llega y el esposo dice, no habrá un cafecito por ahí. Ahí está el bote de café, mire, allá está el agua hervida, hágase el café. Ya no hay amor ahí, hermano. Ya pesa atender. Cuando ya nos pesa atender. ¿Cuántos están captando lo que el Señor quiere hablar a sus vidas esta noche, hermano? El Señor entiende que a tu alrededor hay distracciones. El Señor entiende que a tu alrededor hay influencias malignas. Al igual que la iglesia de Éfeso, habían influencias malignas, influencias idolátricas, influencias de placeres sexuales. El Señor entiende todo eso y conoce tu esfuerzo, conoce tus obras. Pero el Señor quiere que le sirvas con amor y con toda la pasión a Él. En segundo lugar, la expresión, la exhortación, hermanos, se está refiriendo a no dejar que el amor por los demás se apague. No solamente es el hacer la obra con pasión, sino el amor hacia los demás, porque esta iglesia se había vuelto tan severa. Esta iglesia se había vuelto tan ruda, hermano, que le ponía barreras y obstáculos a todos. Y eso había enfriado las relaciones entre los hermanos. Se había apagado la confraternización entre los hermanos. Y eso estaba trayendo un ambiente de indiferencia dentro de la iglesia. Y el Señor tiene que decirles, quiero que regreses a amar a tu prójimo como lo amabas, como me amabas a mí los primeros días. Y también amabas a tu semejante. Hermano, pero hoy tenemos iglesias llenas de gente que le sirve al Señor, pero odian a medio mundo. Eso no es correcto. Necesitamos regresar al primer amor. Amor por Dios, amor por el prójimo. Son los dos lados de un péndulo correcto. Aquel que ama a Dios en verdad va a amar a su prójimo. Aquel que ama a su prójimo es porque ama a Dios. Nadie puede amar a Dios y odiar a su prójimo. Le dice, acuérdate de las obras que hacías y acuérdate cómo las hacías. Hermano, si es que si servimos es porque amamos a nuestros semejantes. No lo hacemos, hermano. Cuando usted viene y ocupa un privilegio como dar la bienvenida, como mantener la limpieza, como servir, hermano, es porque usted está amando a los hermanos de esta iglesia. Es porque usted quiere que los hermanos estén bien y reciban lo mejor y se vayan bendecidos de este lugar, hermano. Ese es el corazón de un servidor y eso es lo que nosotros no debemos olvidar. El llamado entonces es no solo a recordarse, sino también a arrepentirse, hermano. Pero este arrepentimiento no se está refiriendo a un remordimiento. El remordimiento es aquella culpa que sentimos, hermano, porque sabemos que hicimos algo que no estuvo bueno. Se está refiriendo el arrepentimiento que estamos hablando aquí a un cambio urgente de actitud y de comportamiento. Yo me doy cuenta que estoy yendo por la ruta incorrecta. Me doy cuenta que estoy yendo por el camino equivocado. Me doy cuenta que voy por una ruta que no es la correcta y entonces hago un viraje fuerte para volverme a meter en el carril, para volverme a meter en el camino. Oh, mi hermano, la iglesia necesita no solo acordarse cómo servía y sentir el corazón correcto cuando servía, sino necesita abandonar comportamientos que ha adquirido que no son agradables delante del Señor. Es un abandono, este arrepentimiento es un abandono de las cosas que nos alejan de nuestra pasión por Cristo y su voluntad. Siéntese y haga un listado de todas las cosas que usted hace. Y si en ese listado de cosas que usted hace no aparece la oración, hay un problema serio. Si en ese listado de cosas que usted hace no aparece la lectura de la palabra, hay un problema serio. Si en ese listado de cosas que usted hace no aparece una búsqueda por la presencia de Dios, necesitamos un arrepentimiento verdadero. Y no estoy hablando de un arrepentimiento de volver a creer en Jesús como ya lo hicimos una vez, sino de un
cambio de actitud, abandonar comportamientos que nos hacen daño. Escuchen lo que le voy a decir. Hay momentos en que usted tiene que romper con amistades que le hacen daño, gente que lo induce a la maldad, que lo induce al pecado, que lo aparta del Señor. Es momento de decirle: o quieres convertirte a Jesús, o yo ya no puedo continuar así, porque yo he decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo esta noche, mi hermano? Y como dice aquella hermosa alabanza, he decidido seguir a Cristo. ¿Qué dice la otra parte, mi hermano? No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Mira el que tiene a su lado, dígale: yo no vuelvo atrás. Dígale. Aleluya. Cambio de conducta, cambio de mentalidad. Dejar de llamar bueno a lo malo y a lo malo bueno, al estilo de los nicolaitas. Esa era una secta herética, hermano, que le estaba enseñando a la gente que el evangelio podía vivirse, y también usted podía disfrutar de la adoración al emperador. Usted también podía disfrutar del templo de Diana, de Artemisa, que es la misma Diana de los Efesios. Que usted podía ir por ahí, ¿verdad, hermano? Y echarse su adoradita en la prostitución sagrada. Y en la noche estar usted alabando al Señor y no había ningún problema. Hoy estamos teniendo un problema serio, hermano, en la iglesia posmoderna, en la iglesia actual. Y es que con las redes sociales, hermano, cualquiera se cree teólogo, hermano. Y hay un montón que salen ahí en las redes sociales hablando. Mire, yo un día vi uno que sale así, con una cerveza y la destapa, mira, hermano, así. Ya le dieron ganas a algunos con solo oír el ruido. Cuidado, hermano. La destapa y se la empieza a tomar, truc, y dice: esto no es pecado. A ustedes les enseñaron que tomar era pecado, pero eso es religiosidad. Dice: yo me voy a tomar esta cerveza y yo no estoy pecando. Hermano, esta gente, yo no sé qué Biblia han leído, hermano, pero la Biblia que han leído que ya le han cortado los versículos donde dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Le han cortado el versículo que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu de Dios. El cristiano lleno del Espíritu no necesita andar en borrachera, porque está lleno de un mosto del Espíritu, de una llenura espiritual que le da felicidad, le da libertad, le da gozo, le da júbilo, y su vida la vive libre. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Pero, hermano, estamos viendo tanta cosa extraña. Tenga cuidado con lo que usted sigue, con lo que usted mira, porque de adentro es lo peor, el daño. La corrupción en la iglesia no siempre le viene de afuera, le viene muchas veces internamente. Y estos nicolaitas eran ese tipo de gente, perversos, que enseñaban a la gente a no vivir el evangelio con santidad, sino a mezclar todo tipo de cosas, y usted seguía siendo un cristiano light. Yo me puedo tomar una cervecita, hermano, 2, 3, no estoy pecando. La borrachera es pecado, hermano. O sea que yo me puedo ir y meterme con una mujer, tener sexo una sola vez, porque una sola vez no es pecado, no me estoy yendo con ella. Sonríase, que el Señor le ama. Mira al que tiene a su lado, dígale: o somos de Cristo o no lo somos. O amamos a Cristo o no lo amamos. Esa es la exhortación de la palabra. Vuelve al primer amor. Entrégate de lleno al primer amor. ¿O a usted le gustaría que su esposa le diera un beso sin ganas? Si usted le dijera: dame un beso, mi amor, vaya pues. Algo de mala gana, aquello, ¿verdad? Algo insípido. No, ¿qué le dijera a usted, hermano? No, si me va a besar, ¿qué le dijera a usted? Dígalo, ¿cuál es la pena, pues? Oiga, la hermana Silvia, dame un buen beso. Eso nos dice el Señor esta noche: hijos míos, si me van a amar, ámenme con todas las fuerzas. Y finalmente, la tercera exhortación para terminar: haz las primeras obras.
debemos saber que en el Evangelio la salvación no es por obras. No nos vamos a salvar por cantar bonito, por predicar bonito. No nos vamos a salvar por nada de eso. Las obras a las que ahí se está refiriendo pueden ser oración, ofrenda, meditación de la palabra, evangelización, cubrir al desnudo, visitar al enfermo, alimentar al hambriento, visitar al preso. Obras que son el fruto de un corazón lleno del amor de Dios y apasionado por Cristo. Solo el que ama a Dios ama al perdido. Solo el que ama a Dios ama al que sufre. Solo el que ama a Dios busca al caído. Solo el que ama a Dios está dispuesto a entregarlo todo por él. Y termino recordando la promesa. Al que venciere, dice el Señor, no lo digo yo. Mire la promesa, leámoslo juntos, dice en el 7, por favor: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Le está diciendo el Señor a aquel que se mantenga firme: no se rinda ante estas tentaciones que están a su alrededor y se mantenga amándome a mí por sobre todas las cosas. Para ese hay una recompensa especial. Hay una recompensa eterna. Una recompensa que jamás hemos tenido en esta vida. ¿Por qué no se pone de pie esta noche y oramos al Señor y le pedimos que nos dé la fuerza? Si usted siente que su amor por Jesús ha disminuido, si usted siente que la pasión que lo movía al principio en su vida cristiana ya no es la misma, dígale: Señor, yo quiero volver a mi primer amor. Dígale: Señor, yo quiero volver a mi primer amor. Dígale: Señor, no quiero ser un religioso más. Quiero ser alguien que de verdad te ame, Señor. Que mi pasión por ti no se acabe, Señor. Que al contrario de acabarse la pasión por ti, vaya aumentando, Señor. Y entre más años, más amor. Y entre más años, más entrega. Y entre más años, más corazón dispuesto para la gloria de tu nombre, Señor. Esta noche, Padre, pongo en tus manos esta hermosa iglesia y nuestras vidas están en tus manos. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a darte todo el corazón y a no guardar nada para nosotros, Señor. Ayúdanos a entregarnos de lleno a ti. Padre, te suplico que nos fortalezcas cada día. Si esta noche hay alguien que está aquí sin Jesús, si hay algún amigo o amiga que nos visita y no tiene al Señor en su corazón y dice: hermano Marlon, yo quiero entregarme a Dios. Yo quiero entregarme de lleno, quiero entregarme de todo corazón, yo quiero entregarme con toda la fuerza de mi alma. Si esta noche hay un amigo, una amiga, yo le invito a venir a Jesús. Si hay un invitado hoy con nosotros y quiere decidirse por Jesús, permítame orar por usted esta noche. Si no tenemos hoy a nadie que esté con nosotros y quiera venir a Jesús, nos despedimos esta noche.